no puede la iglesia avanzar. La iglesia no avanza sin discípulos. La oveja, el evangelio cristiano, que no tiene carácter, que no tiene definido no tiene definida su ruta como discípulo, se convierte en una carga para avanzar y no en algo más liviano. En la iglesia en los últimos tiempos va a requerir de una cantidad de discípulos formados no solo para recoger la cosecha que viene, sino para formarla, y se nos va a tocar formar esta cosecha dentro de candentes temperaturas, dentro de una gran guerra. Yo me crecí en tiempo de guerra. Por eso es que mi formación es acelerada, es fuerte, porque yo me crecí en tiempo de guerra en mi país, El Salvador. Y los que son de mi tiempo se darán cuenta que nosotros no tuvimos una niñez de jugar con juguetitos en la calle. Nosotros, desde los 7 años, mi generación, ya sea por el izquierdismo o por la derecha, ya éramos combatientes. Entonces nosotros fuimos formados dentro de un ámbito de guerra. Y cuando un país está en guerra, tanto la sociedad como los ejércitos no descansan. Hay un dicho que dice, o sea, hay un principio, más bien dicho, que un estado en guerra no duerme. Las 24 horas del día es como el Pentágono de Estados Unidos. Las 24 horas del día se está activo. Entonces, mis amados, no tenemos tiempo para dormir, para descansar. Tenemos que estar conscientes de eso. Hoy quiero traer un tema sobre un subtema, sobre el mismo tema que estamos tocando, el perfil del discípulo del siglo XXI en Semillas de Fe. Y quiero hablar acerca del discípulo y el Espíritu Santo. Muy importante. Denme un segundito que quiero componer algo acá en la cámara. Que no me estoy viendo yo. Pastor Rudy, si me puedes poner. Aquí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Gracias. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando le lees este pasaje le va a dar luz y lo vamos a extender el día de hoy. Por eso quise invitar a uno de mis discípulos con el cual comencemos Profética a las Naciones. El primer fruto que yo me gané para el Señor Jesucristo cuando me reconcilié con el Señor. Cuando yo me reconcilié con el Señor, Luisito era mi amigo. Y quiero hablar un poco con Luis hoy, pero quiero que busquen el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6. Busquen este pasaje. ¿Cómo está, Luis? Muy bien. Y tengo a Luis ya conmigo. Si no te ves ahí todo, pero está bien saliendo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Vamos a estar leyendo en la Sagrada Escritura. Ese banco te quedó alto, pero ahí vamos. Que Luis es más alto que mí. Bueno, leamos ese pasaje. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este presente siglo. Esa palabra está en un eterno presente, de este presente siglo. Lo dijo Pablo hace 2000 años, ahora lo decimos nosotros en el presente. Pero la expresión que yo quiero agarrar es que la lucha acá, según Pablo, no es contra sangre y carne. Entonces la lucha es espiritual. Por eso es bueno entender que no es lo mismo tener una programación secular a una programación espiritual. No es lo mismo.
Es diferente la cosa. Entonces, el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, lo busca Luis, 1 Corintios 2, 14, para hacia atrás, hacia adelante, estamos en Romanos. 1 Corintios 2, 14, estoy poniéndole base al discipulado que vamos a tener. Comparta este estudio, esta palabra va a ser muy poderosa. 1 Corintios 2, 14. Compártala. Bienvenidos todos los que están conectados. Amén. Compártala con sus discípulos. Esto es para el cuerpo de Cristo. 2:14. ¿Lo lees, Luis? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? No las percibe porque para él son locura. Porque para él son locura. Y no las puede entender. No las puede entender. Entonces no esperes que una palabra de estas te la entienda un hombre natural. Aquí no estamos hablando de pecadores y no pecadores, porque todos somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, pero todos pecamos. Estamos hablando de un hombre espiritual y de un hombre natural. Entonces, el primer pasaje que leímos de Efesios, capítulo 6, verso 12, dice claramente que nuestra lucha, o sea, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, o sea, es espiritual 100%. 100% espiritual. Una vez entendiendo esto como discípulos de Jesús, tenemos que enfocarnos en nuestra guerra. ¿Okay? Si mi guerra no es contra sangre y carne, si mi guerra es espiritual y en lo natural no la puedo entender, no, entonces no puedo ser funcional. No puedo ser funcional. O sea, no puedo colaborar. No puedo colaborar. Por ejemplo, un ejemplo. Te mandan a orar por un endemoniado y tú sos natural. No crees en el espíritu. Nunca has trabajado este tema en ti. ¿Qué te va a producir? Miedo. Miedo, pánico. Pánico. Sí. Entonces, Luis ha combatido conmigo ¿desde cuándo, Luis? Desde el 2007. Desde el 2007. Sí. Tú te reconciliaste conmigo en el 2005, me parece. Sí, 2005, sí. Y comenzamos la iglesia en el 2007. ¿Va? Sí, el 2007. Entonces, Luis, yo recuerdo, ¿te acordás, Luis, cuando llegaste a mi casa, a tocar mi casa, y me dijiste, quiero vivir contigo acá? Porque no los tratábamos de usted, ni vos a mí, ni yo, o sea, con nuestros males apodos, porque éramos amigos. Sí, así lo tratábamos. Porque esa es la confianza que teníamos. Claro. Cuando yo anduve en El Salvador, que me fui a visitar a mi mamá por un tiempo, venía y me iba. Cuando yo me desligué del evangelio, Luis caminaba conmigo, vos me cuidabas, cuando tomaba me andabas cuidando. Sí, sí. Yo recuerdo que muchas veces otros amigos de otro lugar le querían hacer daño a usted. A mí. Y gente, mis amigos venían a mí y me decían, mira, le quieren hacer daño a Alfredo, le quieren hacer daño. ¿De quiénes? Jurados de tal. Y me decían los nombres. No, diles que yo digo que no lo toquen. Entonces, les voy a decir algo de Luis que muy poca gente conoce. Por eso te tengo aquí, para que la gente, el discípulo, sepa de dónde Dios lo puede levantar a uno. Sí. La gente de mi cantón, porque yo soy de un cantón llamado Los Llanitos, El Salvador, no me creía cuando yo llegaba a El Salvador y les decía que Luis era cristiano y que era buen cristiano, porque cuando yo me metí con Dios, Luis se metió con Dios conmigo. Y me dije, no creemos. Y a Luis le decía un mal apodo que no se lo voy a decir. No creemos que ese sea cristiano. No creemos para nada. ¿Por qué? Porque Luis, yo recuerdo Luis de su carro, su moto, y Luis se paraba en el asiento de la moto parado, pero a alta velocidad. O sea, que Luis era un tipo que no le tenía miedo a nada. Y en el baúl del carro Luis andaba armas de fuego de asalto, M16 y todo eso. Este era de lo más loco que podía haber. Y él me cuidaba a mí de mucha gente que me quería hacer daño cuando yo andaba en pasos malos. Y yo recuerdo que un día me dijo Luis, le dije yo a Luis, yo venía para acá y me dice Luis, al rato te veo allá.
bueno, ya te espero, que estaba bromeando. Ajá. Y a los días me llama que está en Los Ángeles y que venía en un carro manejando para acá. Sí, venía manejando. Sí. Y yo me fui como 72 horas con tu papá a encontrarte. Sí, para traer. Y te fuimos a traer. Entonces, y nos encontramos en el camino y venimos. Entonces caminábamos con Luis jugando deporte y todo eso, porque nos gustaba el fútbol. Luis jugó en el Dragón Primera División y los íbamos a jugar acá y todo. Pero andábamos una vida mundana, pues, del mundo, casinos. Luis nunca tomó, siempre me estaba cuidando a mí. Y cuando el Señor me habló en voz audible y me dijo, ya no quieres que tomes, un día le voy a dar mi testimonio completo. Ya no quiero que tomes, ya no quiero que fumes esa cosa, porque yo pasé 3 años fumando marihuana todos los días con una decepción a morir. Me intenté matar 3 veces y el Señor no lo permitió. Y yo vi en visión a un hombre con las manos levantadas al cielo, debajo de él un trigal para cegar, y me dijo, ¿tú sabes quién es él? Y yo le dije, no. Y por la 495 y la, ¿cómo se llama esa calle? La calle que pasa por el mall de Wheaton Plaza. Esa calle, la Georgia. Ahí se me reveló el Señor. Yo iba manejando y yo iba a agarrar el puro de marihuana cuando el Señor me dijo, ya no fumes eso. Porque yo lo hacía todos los días para llegar a la casa a dormir por tantos problemas que yo tenía. Entonces, y no quería escuchar a nadie. Yo con Jesús nunca me rebelé ante él, nunca, siempre lo defendí. Luis es testigo que tomado en la plaza yo ganaba gente para Cristo. Sí, eso ahí, cuando él tomaba allá en las plazas, siempre los predicaba de Jesús. Y a él fue uno. Y decían así, bueno, ¿cómo es que está borracho y los puede a nosotros hablar de Jesús? Y yo no sé, pero lo que está hablando, escuchemos, nosotros lo escuchábamos. Y ellos me escuchaban porque andaba yo con ellos, los queríamos mucho con todos los jóvenes. Entonces lo que te quiero decir es esto, que cuando Dios me habla a mí, porque yo al punto con Luis, no lo estoy diciendo por mí, yo veo la visión a la medida que Dios me está hablando. Y ¿sabes quién es ese hombre? Y yo le digo, no, Señor, no sé. Me dijo, ese es Abraham. Así estaba cuando yo le hablé. Me creyó, me dijo, y yo lo levanté. Si tú me crees, yo te levanto. Pero yo te estoy hablando, amado hermano, amado amigo, amado discípulo de Jesús. Te estoy hablando que yo estaba en una condición que no me importaba que la gente no creyera en mí, que no me importaba lo que la gente dijera de mí, porque había caído tan bajo yo en el mundo espiritual que me sentía en lo más profundo del lodo cenagoso y el más carnal de la iglesia. Yo lo sentía que era una eminencia en el espíritu delante de mí, el más carnal. O sea, aquello que las iglesias no le hacen caso, que la gente dice, ese tipo es un gran carnal, borracho, hijo del diablo, pero está ahí en la iglesia. Yo a esa persona la miraba mucho más alta que yo y siquiera yo deseaba sentirme como él, porque yo llevaba un culto y yo no sentía nada. Aplaudían y yo decía, ¿por qué aplauden? Yo me sentía en lo más profundo, en lo más profundo. Entonces, esa vez yo llorando llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira mi amor, porque ya me había reconciliado con Marix, mira mi amor, le digo, todo lo que no es de Dios echarlo en bolsas negras, basura, y echarlo a la basura. Y ese me quedó bien, me dijo, ¿qué pasó? Dios me habló y de hoy en adelante yo le voy a servir al Señor. Y me dediqué 30 días a orar, solo iba a trabajar y me metía a un cuarto a orar. 30 días para que Dios me dirigiera. Por eso te voy a hablar el tema que te estoy hablando hoy. Nadie te va a restaurar a ti, es el Espíritu Santo que te va a restaurar. Los hombres te van a ayudar, algunos, y otros te pueden decepcionar. Por lo tanto, en tu levantamiento tiene que ser el Espíritu Santo, en tu formación tiene que ser el Espíritu Santo. Y hombres que te podemos colaborar, pero es una decisión muy personal tuya. Entonces, cuando yo me reconcilié con el Señor, Luis me dijo, llegó a mi casa, todavía no vivías conmigo, pero Luis llega a mi casa y me dice, hey, mira, vamos a, me dijo un lugar. Y le digo, no voy a ir. ¿Por qué? ¿Y qué te pasa? Yo te dije en la sala de mi casa. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar y te dije, es que Dios me está cambiando mi vida. Y te conté, y eso había pasado 72 horas atrás. Sí. Y tú ahí te arrodillaste, me dijiste, si tú aceptas a Jesús, yo también. Sí. Y ahí me gané a Luis por primera persona que me ganaba en mi restauración. Y Luis se arrodilló, oré por Luis, oramos con mis niñas y mi esposa por Luis,
Y desde ese momento Luis se quedó en el sofá de mi casa y me dijo, voy a vivir contigo si me lo permitís, pero yo quiero caminar con vos, porque si caminé con vos en el mundo, quiero caminar contigo en este reino. Y es tan impresionante que Luis me trataba de vos, hey loco, vení para acá, y ahora me dice padre. Entonces a mí al principio yo lo sentía extraño, pero como el Espíritu hace eso, entonces la gente decía, pero ¿cómo es posible que Luis le diga padre a Robles? Era algo chocante. Y recuerdo cuando Dios me habló para volver a abrir la iglesia Voz Profética de las Naciones, para abrir la iglesia Voz Profética de las Naciones, estábamos en la iglesia de mi hermano Rafael, en un avivamiento poderosísimo, que con mi hermano hicimos un avivamiento poderoso cuando yo andaba en ese amor latente del Espíritu. Y Luis andaba conmigo y Carlitos también me lo gané, que eran uno de mis jefes de las compañías, y también me lo gané. O sea, se fue conmigo para la iglesia, él ya era cristiano, pero yo lo sigo. Y luego comenzamos la iglesia, Carlitos, tú, yo, mi esposa, mis niñas y una familia más en la casa de los pastores, los hermanos Romero. Sí. Y ahí comenzamos. Esa fue Voz Profética. Y desde entonces Luis camina conmigo. Ahora, Luis, entramos en materia. Por eso quería dar este precedente para que ustedes puedan entender. Y quiero tocar unos puntos muy importantes. En primer lugar, yo he entendido que una persona que no sea llena del Espíritu Santo, tarde o temprano, se vuelve un hombre natural dentro de la iglesia o se vuelve una persona apática o se retira de la iglesia. El 60% de la gente que vemos allá afuera fue cristiano. Estuvo, en una iglesia, pero no entendió nada. Solamente fue, le gustó, pero luego regresó atrás. Luis tiene conmigo lo que va el desarrollo de Voz Profética a las Naciones. Y en todas has estado, Luis. Y siempre has estado a mi lado, ayudándome, trabajando conmigo. En los momentos más difíciles estuviste ahí intercediendo. A veces te metías meses enteros a ayunar y a orar para que Dios nos levantara como iglesia. Después se nos agregó la profeta Vilma y después vinieron más personas agregándoselo. Sí, la maestra Francisca. Esas personas habían sido enviadas por parte de Dios, que ellos mismos lo que siguen. Claro. Entonces, y eso fue una confirmación para continuar junto con el ministerio. Ahora, ¿qué tú crees, Luis, que te ha hecho permanecer no solo en la iglesia, sino en Dios? ¿Qué te ha hecho permanecer? ¿Cuál es la base fundamental que tú ves que te hizo permanecer? Bueno, la base fundamental verdaderamente es la madurez. Porque en Dios, si no somos maduros, cualquier cosa o cualquier circunstancia, uno se retira o le echa las culpas a las demás personas. Entonces, uno como discípulo, como cristiano, como hijo de Dios, tiene que aprender a madurar en el evangelio. Porque una cosa es vivir la vida en el mundo, pero otra cosa es vivir la vida en Jesús. Entonces, para eso, yo llegué a la conclusión que tendría que ser maduro ante las críticas y ante todos los obstáculos. Me gusta eso, la madurez. ¿Cómo podremos llegar a tener discípulos maduros en una iglesia? Porque si eso es una de las bases fundamentales, que creo que la es, ¿cómo podemos tener discípulos maduros dentro de la iglesia? ¿Cómo? Y ahí viene el tema. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender la guerra. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender la guerra. Voy a partir desde Elías y Eliseo. ¿Por qué Eliseo nunca se le apartó a Elías como tú nunca te has apartado de mí? Que yo espero hasta que te envíe, que Luis todavía no se ha casado y le estoy buscando mujer de Dios para mandarlos a pastorear. Hasta que te envíe. Timoteo o Pablo. Pero vamos a hablar de Eliseo. Cuando Elías iba a irse a la presencia del Señor, que ya le pidió a Dios que mejor se quería retirar por todo lo que estaba viviendo con la guerra de Acab y Jezabel, Dios le dijo, está bien, te voy a traer conmigo.
pero quiero que me unjas 2 reyes, hasta un rey gentil de Siria y otro de Israel. Y me unjas a Eliseo como profeta sucesor tuyo. Elías sabía que Eliseo iba a ser su sucesor, pero Eliseo no lo sabía. No lo sabía. No. Solamente Eliseo sabía que andaba sirviendo a Elías. Pero vea esto, por favor. ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? No fue un llamamiento en la carne. Fue un llamamiento en el espíritu. Primero, Dios lo dirige a Elías. Elías, ve y úngemelo. Entonces Elías viene y Eliseo está arando, un hombre natural con 12 yuntas de bueyes arando, y las 12 yuntas de bueyes eran de él y él andaba con una. Entonces Elías le pone su manto y le dice a Eliseo: déjame que vaya a besar a mi papá y a mi mamá y te voy a seguir. Y le dice: ve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Ve. Y luego le siguió. Nunca se le apartó. Nunca se le apartó. Para hacer la historia rápida, cuando nunca se le aparta, entonces le dice Elías a Eliseo: yo voy a ser quitado de ti, me voy a ir. No le dijo cómo iba a ser el asunto, pero le dijo: pero si me ves ir, o sea, pídeme lo que quieras. Entonces Eliseo le dijo: dame, antes que te sea quitado, y le dice: dame una doble porción de tu espíritu. Ponme atención, aquí viene una pauta. Si tú como discípulo no amas a tu pastor, no puedes crecer. Hay discípulos que están en una iglesia, pero están comiendo de otras personas. Y eso hace que no crezcan. Y eso hace que la misma iglesia donde ellos están no crezca. Peor hoy que tenemos, cuando yo te estoy hablando que comen de otras personas, te estoy hablando es que no es que no escuchemos ahora. Yo escucho a mucha gente y mis discípulos escuchan a muchas fuentes y lo repostean y todo, y eso está bien, eso está bien. Hasta yo mismo les recomiendo fuentes que coman, porque yo también como de esas fuentes, que no son contaminadas. Estamos hablando de principios de lealtad, sí, de lealtad como discípulo. Entonces, póngame atención a esto. Eliseo ahí nos arroja una pista muy poderosa, que Eliseo, desde el momento que siguió a Elías, no solo le sirvió, sino que estaba a la expectativa de recibir algo que Elías tenía. Y no le dice del Espíritu Santo, le dice de tu espíritu. Mira, señores amados, escúchame, discípulos amados, yo lo he dicho abiertamente en mi iglesia y yo se lo dije al Señor: Señor, dame 300 personas entre hombres y mujeres que te amen y que estén dispuestos a dar sus vidas conmigo, como yo, y te conquisto el área metropolitana de Washington. Yo he sembrado, he llorado, he peleado, no por tener una iglesia voz profética a las naciones grandes. No por eso. Yo dejé de orar por una iglesia grande hace unos días atrás, unos años atrás, porque el Señor me dijo: no me ores por una iglesia grande. Mi iglesia ya es grande y será muy grande. Ora por tu ciudad y por las naciones. Después me habló. Entonces yo comencé a orar por mi ciudad. Ahora me dijo el Señor: ora porque la iglesia que pastorees ame lo que tú amas. Bendito sea el nombre del Señor. Me dijo: si tenés discípulos que aman lo que tú amas, tienen tu espíritu. Y si tienen tu espíritu, vas a conquistar. Dígame usted a mí, ¿qué conquistador en la historia ha podido conquistar sin un ejército? No lo ha habido. No lo ha habido. No. Y ni lo habrá. Y ni lo habrá. Sí. Hablemos de uno de Espartacus. Espartaco era un hombre libre, lo esclavizaron y lo hicieron gladiador. Un leonista lo hizo gladiador. Pero Espartaco no murió al sueño de libertad. Y cuando se pudo hacer libre, se hizo libre. Y lo siguió gente, y lo siguió un ejército. Y cuando decían: ¿quién es Espartaco? Todos decían: yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. De tal manera que todos eran espartacos. ¿Y qué es lo que buscaban? La liberación. Y liberaron más de 100,000 esclavos. Murieron en la guerra, pero liberaron más de 100,000 esclavos. Ahora, ¿por qué lo alcanzó a hacer Espartaco? No porque él era poderoso, sino porque el ejército que comandaba tenían de su espíritu.
O sea, qué triste es que cada quien en una iglesia o en un movimiento busquen protagonismo. Aún incluso que todos los discípulos buscan protagonismo y el pastor se la pica desde la estrella. Sí. Cosa que no tiene que ser para que conquistemos ciudades. Ve, estos grandes hombres nunca reclamaron pleitesía para ellos. Los hombres le reconocían porque eran genuinos en su visión. O sea, amaban más la visión, amaban más la gente que el nombre. Y eso es lo que perseguimos y es lo que necesitamos para este tiempo. Hombres naturales no pueden, no son operativos en estos tiempos. Porque los hombres naturales, ¿qué es lo que buscan los hombres naturales? Léeme Gálatas capítulo 1, verso 10, Luisito. Gálatas 1:10. Mira lo que buscan los hombres naturales. El apóstol San Pablo es maestro en enseñar del Espíritu. A mí me fascina la doctrina de Pablo porque el 70% de la doctrina de Pablo es profética. El 70%. Te puedo llevar pasaje por pasaje que Pablo todo lo enfocó al futuro. Y eso es profético. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Busquen y hagan nota ustedes. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Sigue leyendo. O trato de agradar a los hombres, o pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Póngale atención a ese pasaje. Ese pasaje es poderoso. El hombre natural que no tiene al Espíritu en este tiempo está buscando agradar a los hombres. Y eso lo descalifica de ser siervo de Jesucristo. Ay, papá, discípulo que estás acá, aprende este principio. Si tú quieres ser estrella de youtuber, de Facebook, de multitudes y buscas el favor de los hombres, vas a tener seguidores, pero tú no eres siervo de Cristo. No eres siervo de Cristo. Yo sé que para tener multitudes de seguidores en este tiempo hay que decir cosas que la gente quiere oír, pero eso te descalifica. Eso te descalifica de la revelación del Espíritu. El Espíritu no va por ahí. Porque el siervo de Jesucristo no busca el favor de los hombres, sino el favor para los hombres. Son dos cosas muy diferentes. Si yo busco el favor mío, voy a tratar de arrastrar a él para que me siga a mí y yo ser el centro y él me dé pleitesía a mí. Pero si yo busco el favor a él, yo me sacrifico para que él sea salvo. Correcto. O sea, hay que darle vuelta a la cosa. Sí. Pero el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, las crisis las usa para levantar su castillo personal. Entonces el apóstol San Pablo lo que te está diciendo aquí, que él no buscaba el favor de los hombres, sino para los hombres. Él se dio por amor a ellos. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un hombre, prefiere que todos coman como la madre, que todos coman primero y de último come él. Si queda, y si no, sus hijos comieron. Sí. Esa es la verdadera paternidad. Y eso es lo que se necesita para tener un Eliseo. Porque yo a Luis lo agarré de cero. No hasta te hacía llorar con los discipulados personales que yo le daba a Luis. De cero, porque Luis venía de un mundo que todo valía nada. Sí, nada. Tremendo, con un buen corazón, pero no entrenado para socializar ni entrenado para la vida. Sencillamente Luis era el primer carro que tu papá te dio, te lo terminaste en 3 meses. Sí. Y yo lo agarré de cero, y yo lo hacía llorar, y yo lo encontraba llorando a veces. Y yo le decía, es por tu bien, pero un día yo te voy a ver predicando la palabra. Porque fue mi primer discípulo. Entonces, yo nunca le dije a Luis decirme papá. Luis me comenzó a decir padre. Y un día llorando me dijo, ¿cómo yo no te voy a decir papá si tú sos el que me has formado en el Señor? Cosa que no la podía hacer ni mis padres biológicos. Aunque respetas y amas a tu papá, yo lo sé. Sí, amo, respeto a mis padres.
algo que no lo pudieron hacer. Ahora, aunque hubiesen querido, no hubieran podido, porque tu padre biológico no es netamente tu pastor, sino el que Dios llamó y te lo puso. Sí. Entonces, mira a Eliseo. Eliseo encontró un padre espiritual llamado Elías, y Elías encontró un verdadero hijo, como dice el apóstol Pablo, mi verdadero hijo en la fe, Timoteo, que no hay otro como él. Lo dice Pablo, yo no lo digo porque si yo lo digo me meto en problemas. Pero Pablo tuvo la osadía de decirlo, mi verdadero hijo en la fe, que no hay otro de fiel como él, Timoteo. Y se corrobora cuando Pablo le dice a Timoteo, todos me han abandonado. Demas se ha ido a Tesalónica y comienza a decir, solo Lucas está conmigo, pero luego Pablo lo manda a una misión y se queda solo y le dice a Timoteo, ven pronto a verme. Y Timoteo va a un barco y lo va a ver. Ese es hijo. Y ese es un papá que puede pedirle a un hijo en un momento dado que lo ayude. Entonces, papá, ¿se puede apagarme el calefacción? Entonces, mira esto. Mi verdadero hijo de la fe. ¿Cómo se conciben los hijos para que sean funcionales y trabajemos en equipo en este tiempo? Ve que yo en este momento no estoy hablando de hacer equipo porque tengo. No me quejo porque estamos haciendo la obra. Yo me enfermé 3 días, me tumbó la fiebre, pero ustedes rápido vieron cómo aparecieron mis discípulos tomando este medio para poder sostener este movimiento. Y cómo lo hicieron sin que yo les diera ninguna instrucción, porque cuando nosotros vivimos en un mismo espíritu, no necesitamos que nos adapten ni que nos asesoren para poder hacer algo, porque fluimos en el espíritu. Yo me puedo apartar en este mismo momento, irme arriba y dejarte a Luis, y Luis va a continuar este tema. ¿Por qué razón? Porque fluimos en el mismo espíritu, no hay nada que interrumpa. Entonces Eliseo fue tan fiel a Elías, no porque Elías era fácil de seguir. Elías no era un hombre fácil, el profeta de fuego. No era tan fácil. Era un tipo que ponía a correr a Eliseo, pero Eliseo sabía que era el que lo iba a formar a él. A veces andamos buscando formadores cool que sean nuestros amigos, y un amigo no te puede formar. No. Y a veces ni tu propio papá, porque te va a ver como hijo. Como hijo. Entonces sacan el amor de padre, ¿va? Y aquí en el discipulado, el amor de padre es bueno, pero tiene que ser el amor espiritual. Porque yo recuerdo una vez que usted me aconsejó enfrente de la gente, ¿va? Y una de mis amigas me dijo, ¿y tú por qué dejas que el pastor, por qué le llama pastor a usted? Que el pastor te aconseja así, tan fuerte. Si yo fuera, me dijo así, yo ya me hubiera ido. Y le dije, espérate un momento. Es que tú no estás viendo las cosas como las veo, como él a mí me ha enseñado. Él para mí es un padre. Muy bien. Y el consejo que a mí me dio, me lo está dando de la eternidad, porque voy para una eternidad. Y si yo no obedezco, yo me pierdo. Entonces yo tengo que recibirlo como padre. Y aunque no me guste, tengo que hacerlo. Entonces, todos los consejos a mí me hicieron madurar. Y lo entendiste porque tenías una mente espiritual. Correctamente. Imagínate esto. ¿Por qué te corrige a ti así tan feo? Si así me lo hicieran a mí, yo me hubiera ido. Claro, un hombre natural con un hombre espiritual. O sea, una persona natural con una persona espiritual. El espiritual juzga todas las cosas. Tiene el poder de ver de dónde vienen las palabras con la intención que vienen, con el propósito. Exactamente. ¿Por qué yo voy a querer a un líder que me lidere si solo quiere mi dinero? No. Pregúntele a los empresarios de mi iglesia a ver si les ando barbeando. No, señor. No, no es así. Porque el niño va a crecer y se va a dar cuenta si lo estafaste o lo formaste. Correcto. A la larga. El niño se va a dar cuenta si fuiste buen líder. Por ejemplo, a mi edad, yo solo he tenido un pastor. Y no estoy lastimando a nadie que ya se haya trasladado de otra iglesia, porque eso te lo quiero definir bien para que no estoy atacando a nadie. Dios me libre de eso, porque si hay personas que tienen que moverse, hay personas que tienen que cambiar de iglesia, porque el pastor de esa iglesia no está pastoreándolos bien, porque este no se entiende con él ni él con él. Entonces es mejor separarse y buscar el lugar donde yo voy a crecer. En este caso,
Mi padre espiritual, Pedrito Romero, hizo un buen trabajo conmigo. ¿Por qué razón? Porque me dio formación espiritual profunda y no me evitó que me fuera a educar a otro colegio. Ese es un papá. Ese es un papá que sabe darle educación a su hijo con principios y valores en casa, pero lo manda a la universidad. Acepta que otros maestros le enseñen a su hijo. Entonces, ese es un verdadero papá. El problema de la paternidad de hoy, con el cual estamos haciendo discipulado, no es paternidad, es paternalismo. No les gusta que escuchen a nadie más. Exacto. Lo están creando sin visión y lo están creando con un sistema. Escucha esto, y esto es bien fuerte. Lo están creando con un sistema sectario, señores. Porque si yo le digo a Luis que no escuche a nadie más, solo a mí, yo soy un sectarista. Y Luis solo va a hablar de mí. Cierto. Hay un pastor en el área metropolitana que yo me agarré a un discípulo de él un día y yo no sabía. Pero comenzamos a hablar y comencé a hablar de la revelación de la palabra y el tipo se sentó y enséñeme, le comencé a enseñar. Y me dijo, wow, pastor, qué impresionante. Y yo le dije, qué impresionante, si esto que te estoy enseñando es elemental y es básico. Y después me di cuenta, porque él me lo contó, después que fue libre, y no dejó a su pastor, siguió con su pastor, pero después que fue libre, me dijo, es que la iglesia donde yo estoy tengo 7 años y a nosotros no se nos permite escuchar a otro predicador. Mira, en el templo a su pastor, en la casa a su pastor, en el carro a su pastor, en su carro solo andaban los CDs de su pastor, en la casa solo tenía los videos de su pastor, todo lo de su pastor. Este tipo no conocía a nadie más que a su pastor. Eso es paternalismo, eso se llama control. Y eso no es hacer discípulos, señores. Otra cosa, que espero que eso cambie. Habían pastores que cuando vos ibas a predicar a su iglesia, te agarraban y te metían por un pasillo y te llevaban a su oficina para que no les saludaras a las ovejas porque tenían miedo que ellos te sembraran dinero a ti o que tú les dijeras algo que les cambiara la mente. O sea, los privaban del consejo de otras personas. Eso se llama control. Eso se tiene que romper porque así no se hacen discípulos. Porque así estamos siendo discípulos vulnerables. Eso es no tener confianza en la gente que tiene. Y se llama sobreprotección. ¿Qué es lo que produce la sobreprotección? Si yo te sobreprotejo a ti, no estás listo para la calle, no estás listo para la universidad, no estás listo para ir a abrir un campo de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo te sobreprotejo de esa manera, lo primero que estoy haciendo en ti como discípulo es esterilizándote tu poder de gestión. Te mato el criterio, te mato el juicio y te dejo obsoleto. Imagínate cómo yo me voy a interponer al espíritu y a la doctrina y a la palabra y a la revelación. Jamás, de los jamases. Jamás, de los jamases. Entonces, ¿qué es lo que pasa con niños sobreprotegidos? No saben tomar decisiones. Primero. Segundo, en tiempos de crisis no saben cómo comportarse. En este momento necesitamos discípulos formados. Que si yo le digo, yo le puedo decir a Rudy, agarra tu familia y tu esposa y te vas para tal ciudad, en 6 meses voy a llegar. Yo sé que en 6 meses Rudy ya tiene una iglesia. Sin que yo le vuelva a saludar. Sí. Hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses. Exacto. No niños mimados que porque les duele una uña le están llamando a uno que el cielo ya se cayó. Que porque no pueden pagar el teléfono, no tienen dinero para el teléfono, ya están llorando. O sea, no han visto al enemigo de frente y ya no se levantan de la depresión. No pueden funcionar en un mundo de crisis. Señores, lo que estamos viendo no es nada hacia dónde vamos. Necesitamos un discipulado fuerte que esté dispuesto a dar la vida por lo que cree. Y eso no lo va a alcanzar a hacerlo un hombre. Es el Espíritu Santo. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra hombre alguno. Esto es más macabro que los hombres. Los hombres están siendo influenciados por Satanás. Pero quien está detrás de todo esto es el diablo.
¿Y cuál es la respuesta nuestra? A orar, porque la oración es poder. Y un discípulo que no ora no es discípulo, es un fanático evangélico. El discípulo tiene un lugar donde orar, se llama santuario, en su casa, altar familiar, fe propia. Aleluya, siento la unción de Dios. Y no podemos estar, cuando yo te he dicho a ti, Luis, y te he amenazado, si vas a tal lugar, ya no vas a ser mi discípulo. Nunca lo ha hecho. No, yo me acuerdo que una vez traje a un profeta a mi casa y andaba mal, y yo sabía, pero me lo traje porque estaba en intemperie y lo tuve en mi cuarto. Y se llevó a Luis, por un lado, por ahí le dijo que como profeta lo honraran. Y fue a pagar unas cosas y le dijo, Luis, paga, Luis, paga. Y Luis vino un momento, mi padre espiritual no hace eso conmigo. Pues te ha enseñado mal. Y vino el profeta a mí y me dijo, apóstol, quiero hablar con usted. Sí, está bien, papá, hablemos. Yo creo que a usted le falta un poquito para formar a sus hijos, porque yo anduve con Luis y le di unas órdenes y no me las quiso cumplir. Y usted sabe que yo me muevo en un nivel profético poderoso. ¿Y cuál era el nivel de él? ¿Y cuáles eran las órdenes? Que Luis le estuviera pagando todo. Y Luis que se lo pagara porque era parte de la obediencia. No, eso no es así. Esos son estafadores. Yo le digo, no, papá, mira, Luis está bien formado, por eso no te hizo caso. Luis está bien formado, por eso no te hizo caso. Y lo saqué de mi casa y le digo, te tienes que ir de acá. Yo no quiero asociarme con gente como tú. Yo tengo una iglesia y nunca a mi gente yo le he demandado que me dé dinero. Y no le debo a nadie, tampoco presto y no pago. Porque un discipulador tiene que saber formar a su gente. Sí. Elías formó bien a Eliseo. Bien formado a Eliseo. Rodrigo González, mi amigo, amén, apóstol. Si hay sobreprotección, el discípulo no podrá descubrir su potencial. Sin duda, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, Rodrigo. Les conviene que yo me vaya, claro. Aleluya. Cuando yo sé, dijo un discipulador que a mí me fascina como discípula, dijo, cuando yo sé que tengo discípulos, cuando le puedo ir a alguien que vaya y va. Sí. Mira, yo tengo este background aquí atrás y yo estaba transmitiendo de mi casa, así, y me llamó una de mis discípulas, bueno, nombre porque es mi hija espiritual, Andreita, y me dijo, pastor, ella me dice, mi viejo, porque ella es argentina, ¿no? Viejo, ¿cuándo querés que te vaya a poner esa cosa allá atrás? Porque ella es decoradora. Y le dije yo, para luego es tarde, mija, le digo. O sea, en otras palabras, estén calientes, pues yo esta noche transmito. A la hora estaba en mi casa poniéndome. Me la puso y se fue. De ahí yo le llamo a Jimmy Paz. Yo estaba haciendo allá atrás un jardín a mi esposa y le digo, mira, me olvidó llamarle a Jimmy, necesito que me ponga carpeta ahí en la oficina que estoy haciendo porque era concreto y muy helado. Yo estaba mal de salud y mucha humedad, entonces quiero carpeta. Le digo, Jimmy, ¿cómo estás? Bien, me dice Jimmy. Fíjate que necesito que me pongas una carpeta y ya le di las medidas, ¿verdad? Y me dijo, ¿cuándo quiere que se la vaya a poner? From today, o sea, no importa, desde ahora en adelante, el día que vos querás. Me dijo, llego en 1 hora, mándeme la dirección. Así es, así es, así es. Y un día dije, en esta sala se necesita una televisión. En 2 horas estaba colgada. O sea, así es cuando tenés un discipulado de verdad. Porque Jesús dijo, cuando habló de formación y admiración de fe, dice que un centurión, si no me recuerdo Juan 8, un centurión tenía a su criado enfermo y le dijo a uno de sus amigos, vayan y díganle que venga a sanármelo. Y fue y le dijo, y Jesús le dijo, iré. Más cercano vinieron unos ancianos y le dijeron, dice el centurión que no es digno de que pose bajo su techo. Él era romano, pues un pagano, ¿verdad? Pero que hacía un pagano, pues. Pero ya te voy a explicar la situación ahí. Dice, pero que solo
dice que él tiene hombre bajo su autoridad y él está bajo autoridad, una cadena de mando. Él está bajo de autoridad y tiene soldados bajo su autoridad. Y le dice a este va y va. Le dice a este ven y viene. Solo di tu palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. No necesitas entrar a mi casa. Y entonces Jesús se puso en pie y dijo, wow, no he hallado tanta fe ni en Jerusalén como en este hombre. Mira lo que Dios le llama fe. Sí. Un verdadero discipulado. Sí. Solo le digo a este va y va. No dice, no lo castigo para que vaya, ni lo terapeo para que vaya, ni le doy un sermón psicológico para que vaya. Solo digo, ve y va, ven y viene. Hace esto y lo hace. Punto. Pero él está pidiendo oración por él en ese momento. Está bien que un millonario que tiene un esclavo abajo le dé 20 pesos para que vaya al doctor. Pero este hombre le está diciendo, mi criado. O sea, estás viendo lealtad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso es discipulado. O sea, yo doy mi vida por mis discípulos, pero ellos la dan por mí también. Porque de lo contrario, solo seríamos un par de zánganos queriendo sobrevivir sobre los demás. Entonces yo espero que como pastor no todas las llamadas y los textos que me manden es ayúdenme, ore por mí, haga esto por mí. Yo espero que por lo menos también de vez en cuando me llamen para un agradecimiento, para decirme, pastor, lo quiero mucho, estoy orando por usted, estamos con usted. No solamente para consumir, porque entonces estamos mal, señores, estamos mal. Estamos mal, Luis. Estamos mal. Sí. Se necesitamos una iglesia que se cuide mutuamente. Y eso no lo va a hacer el hombre en la carnalidad. Eso lo tiene que hacer el espíritu. Correcto. Entonces, tenemos 56 personas conectadas. Evelyn Molina dice, cuando se es un discípulo honesto, así será. Siempre Dios le bendiga. Claro que así es. Claro que así es. Si usted tiene un líder, luego dice Rodrigo González, dice, amén, pastor. Si me va siguiendo, mira los comentarios. Amén, pastor. Si hay sobreprotección, el discípulo no podrá descubrir su propósito. Amén. Sin duda alguna. Jesús dijo, ok, muy importante. Muy importante. Escucha lo que te voy a decir. Bájale el volumen total. Escucha lo que te voy a decir. Esto se puede volver un poco polémico si no lo entendemos en el espíritu. Pero si tú estás en una asamblea donde, no voy a decir pastor, porque quiero que entendamos estos discípulos de Jesús. Porque hay gente que tiene grupos de gente en sus casas y en lugares que no son iglesias, porque ellos no son pastores. Son líderes que se levantaron a acumular gente. Porque el pastor tiene características específicas y un líder no. Un líder es el que lidera. Es más, al líder lo sigue la gente así. El pastor cuida su rebaño. El pastor da vida por sus rebaños. Entonces, escucha lo que te voy a decir. Porque en este mismo momento, y yo quiero que usted sepa discernir esto, no ande reposteando tonteras. Y si la repostea, explique. Porque hay tipos que se han levantado a formar grupos intencionalmente para después dejar en vergüenza a la iglesia del Señor. Y otros fanáticos que no tienen formación ni líderes que los orienten. Solo imagínate que en este momento yo tengo la iglesia en Baltimore con los pastores esportivos y ellos me estuvieran haciendo cultos con gente ahí. No, papá, yo les reviento de una sola vez. Yo lo reviento de una sola vez porque eso es contra la ley. Pero hay gente en este momento en Atlanta, Georgia, unos pastores haciendo cultos con 200 personas en esta crisis y diciendo y excusándose en Dios y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respeta las leyes porque las instituyó con el Padre. Él no va en contra de su palabra. Esa gente solamente dice que no tiene formadores, que no tiene líderes sobre de ellos. El centurión tenía líderes sobre ellos y estaba sobre de sus discípulos. Eso es discipulado. Usted no puede estar suelto por ahí. A mí mi padre espiritual no me está controlando. Quizás una vez hemos texteado, un texto lo hemos mandado en la crisis, porque estamos ocupados uno por uno y otro por otro. Pero yo no estoy haciendo desórdenes. Yo no lo estoy haciendo. Conozco cómo moverme.
sé lo que tenemos que hacer. Y no podemos, en el nombre del Señor Jesucristo, sacar la fiera salvaje que lleva dentro. Entonces usted, ojo a esto. Si usted está en una reunión donde un líder es un déspota, un aprovechado, que va por su dinero, corra de ahí, que esa no es iglesia. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que no son los hijos que van a proveer para los papás, sino los padres para los hijos. Aleluya. Santo, siento la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú tenés un pastor, que no es pastor, un líder, que va sobre y no te deja crecer, te quiere manipular, te quiere tener estrecho, corre. ¿Y sabes lo que va a hacer ese tipo de gente? Porque no son pastores. Te van a chantajear y te van a decir, no va con mi bendición, va en pecado porque va en desobediencia. El primer desobediente es él. Me voy a omitir el nombre de un apóstol de nivel que me mandó un comunicado, un hijo espiritual de él, de lo que el Señor le reveló. Y una de las cosas que el Señor le reveló a este apóstol, que yo lo voy a dar en un discipulado interno a mis 12, una cosa que le reveló el Señor a este apóstol es que todas las pseudas, los pseudos pastores van a ser cortados en este tiempo. ¿Cuáles son los pseudos pastores? Los que se pusieron por dinero, por fama. Van a ser cortados. Y toda iglesia que se fundó en una división abierta de rebeldía no van a prosperar. No van a prosperar. Porque Dios va a redefinir matrimonio, redefinir su iglesia en la tierra, liderazgo. Lo está haciendo el Señor, ya lo está haciendo. Entonces no te dejes chantajear. Otros no se mueven de sus iglesias por lástima. El ministerio de lástima no viene del Espíritu. El apóstol Pablo dijo, si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de que nos tengan la lástima. Yo no quiero la lástima de nadie porque mi Cristo está vivo, resucitó, la tumba está vacía. No hay ningún Dios que se haya levantado de la tumba, solo el nuestro. Y Él nos da el poder de la inmortalidad a nosotros. Amado pueblo, estoy hablando con gente entendida, con discípulos entendidos. Si tú tenés un llamado de Dios y tenés una visión de proyección, corre de esos lugares donde te quieren tener amarrado, sirviendo solo al vientre de ellos, solo al molino de ellos. Yo recuerdo que mi hija espiritual, un día cuando vino el apóstol Rojas a mi iglesia a dar un discipulado, me dijo, padre, yo he sentido en mi espíritu darle una ofrenda de $6,000 al apóstol. Y yo le dije, amén, si Dios te lo da, no hay problema. Y yo seguí caminando. Ella, yo no sé si se lo dio, yo no le pregunté más nada de eso, porque ella es una pastora en Baltimore, una hija espiritual mía, y está levantando obra allá. Entonces, le dije, ve, no hay problema. Y se me quedó viendo uno de los que iba conmigo en ese momento, y me dijo, y no le vas a decir nada. Algún día te he dado una ofrenda más grande de esa voz. Y yo, tranquilo, no te preocupes. Yo no ando por dinero. Y el dinero a mí no me es problema. Entonces, no le di mayor importancia. Después ni le pregunté si se lo dio o no se lo dio. Pero lo justo es que se lo haya dado, porque cuando uno promete tiene que cumplirlo. Pero una vez yo fui a predicar a un lugar y me regalaron $1,000, me regaló una señora, y al apóstol yo le dije por respeto lo que había hecho esa mujer conmigo. Y después ella me llamó, ¿por qué le dije? Porque la regañó. Porque la regañó. O sea, estoy hablando cosas que yo he vivido. La regañó porque me dio $1,000 y yo no se los pedí. Ella me dijo, el Señor me habló que yo lo bendiga, y yo ese dinero lo usé porque tenía una misión para Colombia y con esa compré mis boletos. O sea, tú no te podés oponer porque esa es manipulación, ese es control, esa es dictadura. Los discípulos se forman con el Espíritu Santo y con la palabra, y se forman para que sirvan al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo yo le puedo decir que no? Si están sirviendo, y así es que se forman.
Alaba la gloria del Señor. Ay, Jehová, corramos todos, dice acá Francisco García. Tenemos que ser conscientes que mucha gente comenzaron con una buena intención, con un buen corazón, pero a veces se desvían. Se desvían. Se extravían. Lo dice claramente la palabra del capítulo 6 de 1 Timoteo. Se extravían de la fe y apostatan, y apostatan de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se van detrás del dinero y son traspasados de muchos dolores, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, raíz de todos. Y ahí entran los que acaparan y los que no quieren sembrar también, porque el dinero los monitorea. En el reino de Dios es un fluir, doy y me dan, doy y me dan, doy y me dan, doy y me dan, porque somos fuentes. Somos fuentes. Imagínate que un árbol de manzana, ¿cuántas manzanas da un árbol? Y el árbol no se come ni una. Ni una se come el árbol. Pero en la tierra están los nutrientes y el hombre lo apoda y lo cuida para que siga dando fruto. Señores, tenemos que cambiar el estereotipo de hacer discípulos. Si tú no haces un discípulo para que le sirva a los demás, tú no has hecho un discípulo. Tú has hecho un fanático para vos y tu misión. El discípulo está hecho para que le ayude a la humanidad. Yo no sé a dónde va a aparecer Luis en otros años sirviendo a otros pueblos. Tengo muchos pastores que han salido de mí. Napito está en Norte Carolina. Yo me lo gané en la segunda iglesia que fundé en Fredericksburg. Lo casé, lo bauticé y ahora tiene 5 iglesias en Norte Carolina y es un gran líder. Israel Sai, yo me lo gané para Cristo, lo formé. Se casó allá en Boston, Massachusetts. Hoy es un pastor en Boston, Massachusetts. Y no necesito de que me están llamando a cada rato y diciéndome por usted y por usted. No, no. Hagan la obra y punto. Rubén Sarabia, yo lo tuve aquí. Era ministro de alabanza. Dios me dio una palabra y le dijo el Señor que tenía que irse a su país porque allá lo iba a levantar. Allá está pastoreando en El Salvador. De mí han salido muchos pastores y bendecidos. Y están haciendo sus iglesias allá. Porque tú formas hijos para que sean productivos en la vida. ¿Cómo te sientes, Luis? Muy bien. Decirle ahí algo a la gente. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Que sirvamos juntos, pues. Bueno, mi mayor satisfacción ha sido aprender mucho, verdaderamente aprender mucho de la palabra de Dios y cómo saberme conducir en la vida diaria. Porque si no haber sido de mi mentor, de mi padre espiritual, yo hubiese seguido los mismos caminos. Pero gracias a los consejos de él, yo puedo proyectarme hacia el futuro. Porque yo no me veo así tal como estoy, sino que yo me veo pastoreando en un futuro, ganando gente, instruyendo, así como él me ha instruido a mí, haciendo discípulos. Porque si nosotros no hacemos discípulos, si no hacemos discípulos, vamos a ser personas vulnerables ante todo. Que cualquier crisis o cualquier problema lo va a sacar del ring. Y el discípulo instruido en la palabra de Dios, en vez de sacarlo del ring, permanece en el ring siempre, todo el tiempo. Entonces, un verdadero discípulo verdaderamente es aquel que se deja instruir por un padre espiritual. Lindo, ¿eh? Sí, es lo más lindo. Qué maravilloso. Es lo más lindo. Quiero terminar con esto. Aquí hay varios comentarios. Janine Zelaya dice, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, así será. Lorena Humansor dice, eso es lo que importa, el cambio personal, porque de esa manera te proyectas a las demás personas. Aleluya, eso.
Leslie Juárez dice, personalmente siento orgullo del hijo en Luis que formó. Es un ejemplo. Luisito es un muchacho pulcro, puro. Y eso ya lo traías en tu espíritu, ¿vos? Porque cuando no eras cristiano, tú nunca te conocí yo haciendo tonteras, únicamente que no había sido formado en sí. Pero, y defendía, porque andabas armas para defender al más débil. Solo para defender. Solo para defender. Este era, ¿cómo se llama ese? Que le robaba al rico para el pobre. Entonces, escucha lo que te voy a decir. Habemos 62 personas conectadas. Si me dan unos 5 minutitos, yo les doy espacio a que me hagan cualquier pregunta. Si usted la quiere hacer, hágala. En este campo del discipulado. ¿Por qué razón? Y mientras si alguien la hace, pues, pero yo voy a aprovechar estos 5 minutitos para hacer un cierre. Eliseo, al final, vimos al principio su caminar con Elías, pero al final Elías le dio la oportunidad que pidiera, igual la oportunidad que le dio Dios a Salomón. Pídeme lo que quieras. Él viera, él lo que quería, Elías lo que quería era probarle al mundo qué tipo de discípulo había hecho. Y Elías sabía que Eliseo no le iba a fallar. Porque uno de discipulador espera que un discípulo al final no le falle a uno. Porque no hay nada más decepcionante que tú hayas dado la vida por un discípulo como Judas que te traicione al final. Y no le va a ir bien tampoco. Pero bueno, le da la oportunidad. Pídeme, antes que te sea quitado, pedime. Entonces, Mark Cintrón, Dios te bendiga, papá. Mañana estamos conectados contigo. Ahora, mira esto. Mira esto. Le dice, yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Elías no se la podía dar porque Elías le podía dar la porción de él, pero no una doble. Ya una doble, ya para Elías era un poco complicado. Y le dice, cosa difícil me has pedido. No difícil para que la recibiera, difícil para que él se la diera. ¿Por qué? Porque basta al discípulo ser como su maestro. Pero Eliseo fue más allá de eso, fue ambicioso. Y eso es lindo. Porque dice aquí Van Güero, mi amado pastor Roberto dice, porque mayores cosas haréis vosotros porque yo voy al Padre. Claro que así es. Exactamente. Entonces, vea lo que una doble porción de tu espíritu. Eso Elías es otra palabra. Mira, hijo, yo te puedo dar lo que yo tengo. Nadie puede poner sobre el nivel a otro del que él está puesto. Yo no puedo llevar a nadie sobre mi nivel. Lo puedo llevar a mi nivel. El profesor dijo, basta al discípulo ser como igual, como su maestro, un símil, igual. No más, porque no se puede. Nosotros vamos a llegar hasta la estatura del varón perfecto. Efesios 4:12. Hasta la estatura del varón perfecto. No podemos pasar de ahí. No podemos ser más. Entonces, hasta ahí, esta es la medida. La medida de mi discípulo soy yo. Pero él puede crecer más. Pero yo tengo que saber que él tiene. Por ejemplo, mi padre biológico no sabía leer ni escribir, se los dije anoche, pero yo sé. Entonces yo puedo ir porque la flecha va más allá del que le envía. ¿Ves? La flecha va más allá del que le envía. Y eso es lo que tiene que entender un padre espiritual. Que Luis sea mucho mayor que yo, pero ya no por mis méritos. Entonces Eliseo quería ser mayor que Elías, pero con los méritos de Elías. Y le dije a Elías, no, mira, cosa difícil me has pedido, yo no te lo puedo dar, pero hay una manera que lo puedes alcanzar. Le di una pista y él le dijo, ¿cuál? Que me veas cuando te sea quitado. Y Eliseo no se apartó de Elías. Quédate aquí, no, quédate aquí, no, quédate aquí, no, yo voy contigo, hasta que pasó un carruaje de fuego y se llevó a Elías en caballos. Y de allá arriba, él le dice, Padre mío, ese es el sello. La última palabra de Eliseo a su discipulador fue de paternidad. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Entonces a Elías se le cayó el manto, dice la escritura. Se le cayó al piso. Entonces Eliseo tuvo que hacer una actitud después de reconocerle como padre, de agacharse a recogerlo. Un orgulloso no lo hubiera hecho. Tanto que le serví y tirado me lo hizo. Tanto que le serví. Pero Eliseo era espiritual. Entonces mira lo que dice Eliseo. No solo se agachó a recogerlo, humildad. El discípulo entiende humildad ante su maestro. Entender los misterios. Los misterios. Se va Eliseo, por eso aquí las personas que te dieron a vos, ¿por qué te corrige? Y yo ya me hubiera ido, claro, porque no conocen los misterios.
y no tienen nuestro espíritu tampoco. ¿Son malos? No, sencillamente son naturales, no entienden. Entonces, lo agarra y cuando llega al Jordán, ¿qué dijo Eliseo? ¿Dónde? ¿Dónde está El Dios de Elías. el Dios de Elías? Y tocó él. Y se le abrió el Jordán. El Jordán. El primer milagro que Eliseo hizo, lo hizo en honor a su Señor, a su maestro. Esa es honra. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué yo donde quiera que voy honro a mi padre espiritual, Pedrito Romero, un hombre humilde, poderoso de Dios? Sí. Porque me dio la oportunidad. Uy, eso sí, cuando uno crece, cómo lo agradece, porque tiene revelaciones. ¿Qué tal si mi padre espiritual no me da la oportunidad? Yo estaría ahí abriendo puertas todavía. Pero él me dijo, vaya, hágalo, que Dios lo levante, que Dios lo bendiga. Y nunca me dijo, ¿por qué va allá? ¿Por qué va acá? No, nunca. Nunca. Porque un hombre entendido. Y ahora yo puedo ayudar a mucha gente porque tuve un padre que no me limitó. Bendito sea Dios. ¿Cómo yo no voy a honrar a ese hombre que cuando yo no era nadie creyó en mí? Me bautizó, me casó, me cuidó, me formó 3 años y a los 3 años me disparó a la obra. Creyó en mí cuando tenía 23 añitos de edad. Yo creo en usted. Y me lanzó. Levanta las manos al cielo y adora al Señor. Aleluya. Vamos ya terminando. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos lleguen a más lejos. Amén. Claro que sí. Dice Roberto Banguero, dice que lo golpeó de la misma manera, o sea, no usó otro método, la manera de su padre espiritual. Eso es honra. Lo podía hacer de otra manera, sí, pero lo quiso honrar en el primer milagro. Y todos sabemos que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, porque Dios se lo cumplió, la doble porción. Elías no se la dio, se la dio el Padre. Aleluya. ¿Qué le puede decir al mundo hoy, apóstol, sobre esto? Porque es tan relevante el hacer discípulos hoy más que nunca. Dice Rodrigo, a través de la imagen de un discípulo, de un discipulador. Claro, el discípulo es la consecuencia de una formación previa. O sea, en otras palabras, el discípulo, la oveja se crece, pero el discípulo se multiplica, es una copia. La multiplicación es una copia. 2 más 2 son 4. Yo soy y en eso me convierte. Entonces, yo no puedo discipular si no fui discípulo. Yo no puedo formar si no fui formado. Ahora, y ojo a esto, una vez yo estoy haciendo discípulos, lo más importante, Rodrigo, es para qué los estoy haciendo. Si para mi propio fin, para el fin de mi misión, para el fin de mi iglesia o para el fin de que bendigan al mundo. Visión mundial. Ahora, Jane Zelaya, gloria a Dios por la vida de nuestro pastor Pedro Romero. Así es. Así es. Francisco García, sí, él es un hombre de Dios. El apóstol Pedro Romero, mis respetos, un abrazo. Así es. Así es. Así es. Dice que lo golpeó. Amén. Bueno, si tienen alguna pregunta, no dejen de hacerla, porque este programa es para traer luz y bendición y formación. Y yo sé lo que digo y sé lo que hablo, dotado en la palabra, y no estoy en contra de ningún hombre de Dios. Pero por favor, no le atribuyan pastorado a una persona que se inventó abrir un grupo. El pastorado tiene bíblicamente características específicas que las debe de buscar. Mañana vamos a estar hablando sobre eso, las características de un pastorado conforme al corazón de Dios. Sí. Para poder hacer discípulos, parte de tu respuesta, Rodrigo, eso es lo que tenemos que hacer. Pastores genuinos llamados por Dios. Cuando digo pastores genuinos llamados por Dios, no estoy diciendo que no vamos a fallar en un momento dado o vamos a pecar, porque esa es otra cosa. Algún día vamos a tocar este tema a profundidad. Y voy a dar mi testimonio. Porque hubo un día, un momento dado, que mi mamá no me pudo entender. Pero Dios me levantó. Sí. No estamos hablando, porque si, hermano mío amado, en este mundo nadie se puede jactar de que no falle. No estamos hablando de eso. El llamado genuino no tiene nada que ver
con la moral. Va más allá de eso. Si no, pregúntele a Jacob. Pregúntele a David. Todos los hombres de Dios fallaron. Solo Jesús no lo hizo. De ahí todos, hasta Pablo, Sí. Pedro, todos fallaron. Y bien feo. Pero eso no les quitó su llamado. El llamado tiene que ver con el corazón del hombre. Correcto. Mañana vamos a hablar sobre eso. Bueno, los dejo en paz porque ustedes tienen que seguir. Yo también, yo tengo muchas cositas que hacer aquí con Luis. Sí. Lorena Humansor dice, indiscutiblemente eso es así. Bendiciones, bendecimos su vida siempre. Ana Paniagua dice, amén, Dios es bueno. Marc Cintrón, pastor amado, mañana voy a estar conectado en un discipulado a su iglesia a las 7:30 de la noche. Dice, ¿qué consejo le daría a un pastor que tiene llamado pero nunca fue discipulado correctamente por la manera que se le hacía las cosas en nuestra iglesia o en su iglesia en décadas pasadas? Ese es un tema muy importante. La formación no tiene que ver con conocimiento teológico. La formación tiene que ver con principios y valores. El fundamento teológico uno lo tiene que buscar, uno lo tiene que hacer, pero los principios y los valores se enseñan en casa. Amar, cuidar, proteger, amar la obra antes que a nosotros mismos. Ya lo que son plataformas, lo que son estructuras, uno las va implementando de acuerdo a los tiempos y ya es cuestión de nuestra diligencia. Yo soy una persona que busco estar al día. Me estoy reformateando a cada momento, porque los tiempos cambian y yo tengo que andar encima de eso. Si tú le preguntas a mi padre espiritual o cualquiera le pregunta a mi padre espiritual, ¿usted le enseñó al pastor Robles cómo hacer iglesia? No. Él me enseñó cómo amar a Dios, cómo amar a la gente. Me llevaba ayunos hasta de 7 días. Yo no le aguantaba. 7 días. Salíamos a orar por la ciudad y llorábamos en esas calles por las almas. Eso hace un papá. Ya lo que es el crecimiento en teología y todo eso, pues ¿cómo vamos a ir más allá si no tenemos la iniciativa de buscarlo? Y ya que el Padre no te detenga que lo hagas, es una bendición. Y eso es lo que hemos estado hablando. Entonces, este tiempo en el cual vivimos, mi padre no lo conoció. No me preparó para este tiempo. Me pudo haber dado luz profética, pero no me pudo haber preparado. Este tiempo es mío. Y yo tengo que desarrollarme en este tiempo. Yo no puedo enseñarle a mi nieto cómo se tiene que comportar dentro de 40 años. Yo ya no voy a ni vivir, porque no conozco esos tiempos, pero lo puedo enseñar en los principios y los valores para que no lo dobleguen. Y si soy profético, le puedo dar luz de lo que viene. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los quiero mucho, los amo mucho y estamos en esta hora de programación Semillas de Fe con los pastores Pedro y Marisa Robles. Despídete ahí de nuestra audiencia. No, pues gracias por escuchar. Recuerden que siempre estamos en la oración de la medianoche y que tengan un feliz día. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Gracias, Rudy, por estar ahí siempre con nosotros. Dios les bendiga a todos. Dejen su comentario, por favor, su testimonio, si Dios le habló. Déjenos ahí y si usted quiere que abordemos algún tema en específico, también podemos hacerlo. Estudios, ¿verdad? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Aleluya.